Gracia y paz, hermanos. Nos alegra mucho que estemos alrededor del Señor y lo que hay en nuestro corazón para compartir no son cosas nuevas, son cosas que ya nosotros hemos venido escuchando y como lo dijimos en el campamento, siempre es necesario que nos estén repitiendo las mismas cosas por causa de nuestra mente, que nosotros olvidamos muy rápido lo que el Señor nos habla y nos dice. Cuando la palabra de Dios es abierta, la Escritura habla que hay palabra de consolación, hay palabra de ciencia, hay palabra de conocimiento, hay palabra de exhortación. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ver su palabra un poco más. Vamos a leer un texto para empezar en Hechos 18:23, donde nos enseña que cuando nosotros estamos juntos y de pronto salimos a visitarnos unos a los otros, lo que hay es una confirmación de la palabra, no hay nada nuevo, ¿sí? Porque la Escritura ya nos fue revelada y de lo que hablamos es de lo que el Señor nos ha revelado a cada uno de nosotros, ¿cierto? Si leemos Hechos 18:23, mire lo que dice Lucas en Hechos. Después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y Frigia, confirmando a todos los discípulos. ¿Por qué leímos ese texto? Porque nos muestra que cuando los hermanos salían a la obra apostólica, sin ser apóstoles, en este caso nosotros, sino que cuando estamos visitando, cuando Pablo, Bernabé, Silas, Timoteo, todo este equipo apostólico, lo que hacía cuando visitaban a los hermanos era que los confirmaban en la fe. Entonces, tanto Pablo como los hermanos confirmaban en la fe a los discípulos y a su mismo tiempo los discípulos confirmaban a los hermanos. Y eso es lo que sucede cuando estamos juntos. Somos confirmados mutuamente en la fe, ¿sí? Somos establecidos juntamente en la fe. Vamos a hablar de un tema que es muy conocido en medio de nosotros y van a ser los dos estadios del Hijo de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, y los dos estadios de nosotros los creyentes. En el campamento compartimos acerca de los tres estadios de los creyentes, que era barro, que era piedra y que era piedra preciosa. Ahora vamos a hablar de los dos estadios de los creyentes como hijos de Dios, ¿sí? Ocurren muchos estadios en nuestra vida. Cuando tú ves Primera de Juan, habla a los niños que acaban de nacer, a los jóvenes y luego a los padres, ¿cierto? Pero en todo ese proceso nosotros corremos un riesgo. Y entonces hoy lo que vamos a tratar de mirar es primero los dos estadios del Hijo de Dios y los dos estadios de los hijos de Dios, o sea, nosotros. Y vamos a empezar a hablar de cuatro palabras griegas que es muy conocidas para nosotros. Vamos a ver cuatro palabras griegas como son teknon, que es una palabra griega utilizada como hijo, niño pequeño, huios, que es utilizada como hijo maduro, monógenes, que es utilizada como primogénito, unigénito, y protótocos, que es utilizada como primogénito. Entonces vamos a mirar primero el proceso que tuvo el Señor Jesús para que nosotros pudiésemos ser teknon, ¿sí? Entonces vamos a empezar a leer unos textos, ¿sí? Vamos a empezar a leer en Efesios 4:24. Nosotros podríamos decir, cuando miramos la genealogía de Lucas 3, empezamos a mirar cómo empieza Jesús, hijo de tal, porque se creía que era hijo de José, y empieza a trazar una genealogía, que es según la ley, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, porque es diferente a la de Mateo, engendró a tal y engendró a tal. Y sigue, hijo, llega David, y sigue, llega Abraham, y sigue, llega a Enoc, llega a estos ya antidiluvianos, hasta que llega a Adán, y por último dice, hijo de Dios, hablando del Señor Jesús. No podríamos decir abiertamente que Adán fue hijo de Dios, ¿sí? Pero fue su creación, y no lo podemos decir abiertamente, pero podríamos decir que Dios era el padre de Adán. ¿Cómo se puede decir, porque la Escritura lo dice, que los ángeles eran considerados hijos de Dios? Porque eso lo dicen las Escrituras en Job, ¿cierto? Eran hijos de Dios. Pero entonces, aunque Adán se podía decir que pudiese ser hijo de Dios, fue diseñado de una manera que la naturaleza y la vida de Dios pudiese estar en él. Pero ya sabemos qué fue lo que decidió Adán. Y por decirlo así, el pecado rompió esa paternidad que había de Dios con Adán, ¿cierto? Y de ahí en adelante, los que nacían ya no eran hijos de Dios. Todos sabemos, está la línea de la simiente de la mujer y está la línea de la serpiente.
Y todos los hombres ya nacían muertos, ya nacían en pecado y eran considerados, ¿qué? Hijos de la serpiente, ¿cierto? Pero más sin embargo Dios dio desde el principio una línea de la vida y todo el que tenía fe iba siendo anexado a esa línea de la vida. Entonces Dios quería con el primer hombre hacerlo a su imagen. ¿Recuerda que hablamos de eso? A la imagen de Dios. Y no estamos hablando de una imagen física porque Dios es espíritu. Dios no tiene una imagen física. Dios es espíritu. Y entonces estamos hablando de lo que se puede conocer de Dios, como dicen los hermanos, los atributos comunicables, que se pueden comunicar: el amor, la bondad, la misericordia, la paciencia, la benignidad. Todas estas cosas, bueno, Dios quería formarlas en el primer hombre. Pero sabemos que el primer hombre se volvió viejo, se murió, ¿cierto? Entonces Dios hace algo, hace una nueva creación. Y ese ya no toma el primer molde que es Adán, sino que toma un segundo molde. ¿Quién? El Hijo de Dios. Entonces vamos a mirar algo acá en Efesios 4:24. Mire qué es lo que dice. Solamente vamos a leer ese texto. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. Entonces ya el texto empieza a decirnos que hay un nuevo hombre. Por ende, entonces la Escritura también nos empieza a enseñar que hay un hombre que es viejo, se envejeció y no sirve para el propósito de Dios. Entonces Dios entra a hacer una nueva creación, para que tomando esa nueva creación como molde, empiece a salir muchos hijos de Dios que sean parecidos al molde inicial. En este caso no es Adán, es Jesús, el Hijo de Dios. Y si leemos el texto correspondiente, que es Colosenses 3:9, mire cómo dice Colosenses 3:9: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos o sus obras, revestidos del nuevo. Ya recuerda que hablamos del viejo hombre, que dice que tenemos que revestir del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces hay un trabajo de Dios con el nuevo hombre. Ya hubo una nueva creación, pero el nuevo hombre tiene un trabajo. ¿Cuál? Renovando hasta el conocimiento pleno. Y el conocimiento pleno, pues sabemos nosotros que está representado en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a mirar un texto en Juan 14, donde la razón que da Dios por la cual toma a Jesús como el molde inicial para ser todos los hijos de Dios. Porque recuerdan que Adán se cayó, y de ahí todos los hombres nacimos caídos. No importa quién sea, Samuel, Isaías, Daniel, David, todos estos hombres que amaron al Señor, que fueron hombres que tuvieron fe, que creyeron lo que Dios decía, y en ellos actuaba la vida de Dios. Con todo y eso, ninguno de ellos podía ser tomado como molde. Antes bien, el trato que Dios tenía con ellos hacía que ellos se pareciesen a alguien, ¿sí? Por ejemplo, David significa amado, ¿sí? ¿Y quién es el amado? Del Padre, el Hijo. Entonces, David no empezó siendo el amado, pero a medida que iba caminando con Dios, se fue pareciendo al amado, y entonces se llamaba como el amado, ¿cierto? Salomón, aunque su nombre original es como Jedidías, ¿sí? Salomón viene de la raíz shalom, que significa paz, pacífico, ¿cierto? Entonces son características que no son propias del hombre, sino que con el paso del tiempo, cuando estamos delante del Señor, se van formando. Y recuerda lo que hablamos de Moisés. Moisés era el hombre más manso de la tierra, pero recuerdas que Moisés en Egipto hizo algo, asesinó a alguien, ¿cierto? Y la mansedumbre no quiere decir que sea una persona tonta, sino que quiere decir que puede controlar la fuerza que tiene, y los hermanos nos hablaban acerca de eso, ¿cierto? Y Moisés en su principio no podía hacer eso, pero cuando entró a la escuela de Dios, Dios empezó a hacer un trabajo con él. Entonces ya el Señor dice, el hombre más manso de la tierra, ¿quién era? Era Moisés, ¿cierto? Es un atributo del Señor. Entonces mira que lo que dice en Juan 14:30, una frase, un verso que es un poco enigmático para algunos hermanos, para algunos es totalmente claro. El Señor Jesús está hablando: no hablaré ya mucho con vosotros, con los discípulos, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Esta era una de las razones por la cual el Hijo de Dios iba a ser tomado como molde. ¿Por qué? Porque el maligno sí tenía de él en todos los demás hombres. Cuando Dios miraba a todos los demás hombres, siempre hallaba cosas del maligno.
Pero resulta y pasa que el Hijo de Dios, cuando Dios le miraba, no había nada del maligno en él. Entonces, ese era el molde que Dios tomaba entonces para hacer los demás hijos de Dios, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de los dos estadios del Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios tuvo dos estadios, ¿sí? Y vamos a empezar a mirarlo. El primero es monógenes, ¿sí? La palabra monógenes es una palabra griega compuesta que viene de monos, que significa único o solo, y viene de genomai, o geno, que significa engendrar. Entonces podríamos decir que monógenes significa el único engendrado. Eso es lo que significa la palabra monógenes. Vamos a mirar un versículo en Juan 1:18 que todos lo conocemos, ¿sí? Y vamos a mirar que el Hijo de Dios es monógenes, único engendrado, único en su naturaleza. Porque el Hijo de Dios tenía algo que ningún otro hombre tenía, y era la divinidad. Todos los hombres eran solamente hombres naturales, pero viene alguien que tiene no solamente naturaleza humana, sino que también tiene ¿qué? Divinidad, ¿sí? Entonces, si miramos el texto en Juan 1:18, a Dios nadie le dio jamás, ¿sí? Texto muy conocido por nosotros. El unigénito Hijo, monógenes huios, el unigénito Hijo, el único engendrado por el Padre desde la eternidad. Pero ese engendrado no es un engendrado que tuviera un comienzo, es inoriginado. Porque Jesús es Dios con el Padre. Y si Jesús es Dios con el Padre, no pudo haber sido engendrado, porque es eternamente con Él, ¿cierto? Porque hay unas doctrinas muy peligrosas que rebajan al Hijo de Dios a una creación. Y dicen que el Hijo de Dios fue la primera creación de Dios. Y si el Hijo de Dios fue la primera creación de Dios, pues no es Dios con el Padre, porque tuvo un comienzo. Y Dios tiene una particularidad que no tiene comienzo. Dios siempre ha existido y siempre ha sido, ¿cierto? Entonces, a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando nosotros miramos, hay unos manuscritos antiguos que se llaman texto crítico, y los textos críticos tienen una particularidad, que son manuscritos un poco más antiguos al tiempo de los apóstoles. Y hay muchas Biblias hoy que son hechas con el texto crítico, como por ejemplo la Biblia textual. Hoy en día los críticos están volviendo a ese manuscrito y están traduciendo, aunque eso toca mirarlo todo, ¿cierto? Pero la versión crítica más antigua, mire que lo que dice, por ejemplo, la Biblia textual de decirlo así: nadie ha visto jamás a Dios. Es lo mismo, pero en orden diferente. El unigénito Dios. Aquí ya cambió. Sí, ahí dice. Monógenes Theos. El unigénito Dios. O sea que ese manuscrito está confirmando y está diciendo que el Hijo de Dios es Dios con el Padre. ¿Cierto que sí? Engendrado, como lo dice Proverbios 8, donde habla de la sabiduría que fue engendrada, pero sin comienzo. Y suena como extraño. ¿Cómo así que engendrada sin comienzo? Claro, esa es la manera de Dios hablar. Para nosotros engendrar es pues engendrar un hijo, ¿cierto? Pero habla en esta versión. Dígalo, hermano. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, el mismo es Dios. Ajá. Y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Amén, así es. Entonces, Dios se revela a sí mismo. Nadie más puede revelar a Dios sino Dios mismo, ¿cierto? ¿Y quién reveló a Dios? Su Hijo. Entonces ahí estamos mirando también que Jesús es Dios con el Padre, ¿cierto? Ahora, cuando estamos hablando de monógenes, estamos hablando del único engendrado en la eternidad, porque Dios no tiene hijos en la eternidad, solamente el Hijo de Dios. Pero también podemos hablar de monógenes, Jesús, el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque también era el único que tenía naturaleza divina. Ningún hombre tenía naturaleza divina, salvo el Hijo de Dios. Listo. Entonces vamos a leer un texto en primera de Juan 4:9. Vamos a leer Juan 17, vamos a adelantar un poquitico, ¿sí? Entonces, estamos viendo primero qué fue lo que pasó con el Hijo de Dios. Que primero se hizo unigénito, aquí, vino como unigénito del Padre. Todos conocemos el texto que dice lleno de gracia y de verdad. Pero el Hijo de Dios también pasó por un proceso como hombre, aquí en la tierra, ¿cierto? Mire cómo habla Juan 17:1 acerca de la divinidad del Hijo de Dios. No podemos tocar, hay muchos textos que hablan de la divinidad del Hijo de Dios, pero vamos a tocar unos pocos. Juan 17:1, después de estar cenando con los discípulos, empieza en Juan 13,
el Señor le lava los pies a los discípulos, sigue el mismo, todo es en el mismo lugar, sigue el 14, sigue el 15, luego hablando de la venida del Espíritu Santo, sigue el 16 y hasta que llega el 17 y dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, 2 puntos. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo... Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de eternidad. Cuando el Hijo de Dios se refiere a estas situaciones de que quiere ser glorificado antes de que el mundo fuese, está hablando cuando no había tiempo. Cuando no había tiempo acá y no había creación. Entonces, cada vez que nosotros nos acercamos a las Escrituras, siempre vamos a estar viendo este aspecto de Monógenes, el único con naturaleza divina. Y hay muchos textos más, vamos a leer solamente unos cuantos. Primera de Juan 4:9. En Primera de Juan 4:9, el Padre sigue dando testimonio acerca del unigénito, el único engendrado con naturaleza divina, el único engendrado por el Padre, ¿cierto? Entonces vamos a mirar, porque después hay otro estadio, que es protótocos, que es primogénito, ¿sí? Entonces vamos a mirar, estas son cosas que los hermanos ya conocen, solamente estamos repasándonos, ¿no? Primera de Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Alguien nos preguntaba, bueno, si Dios es Dios todopoderoso, ¿por qué no evitó que Caín pecara, que Adán pecara? Que hubiera evitado que Caín hubiera caído, ¿cierto? Pero, ¿qué hubiera pasado si Adán no hubiera pecado? Nosotros, una de las cosas que hubiera pasado es que nosotros no hubiésemos conocido la manera que Dios nos amó, ¿sí? Hubiesen nacido puros hijos como Adán, sin pecado, y hubiesen conocido como los ángeles. Esa luz que hay allá es Dios, Él es el creador, pero no hubiéramos conocido ni misericordia, ni bondad, ni amor. Solo hubiéramos sabido que es el creador, ya, ese es el creador, pero la caída permitió que conociésemos muchas cosas profundas de Dios que no hubiésemos conocido si el hombre no hubiera caído. Amén. Primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. O sea, lo podemos, pudo ser evidente. Y los apóstoles dicen que lo palparon. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. A través de la palabra unigénito es monógenes, el único Hijo de Dios. Entonces nosotros de pronto, si pudiésemos comparar, nosotros daríamos la vida por el mundo, la vida de nuestro Hijo por el mundo. Tuviésemos que amar mucho al mundo para poder hacer eso. Y entonces nosotros ahí conocemos cuánto Dios nos amó al dar a su único Hijo unigénito para que nadie se creyese, para que todo aquel que creyese en Él tuviera vida. Sigamos ahí mismo en Juan viendo acerca de monógenes huyos. Juan 3:16. Este texto es todo conocido por todos no lo sabemos, cuando vamos a evangelizar siempre hablamos de él, ¿no? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, no había más hijos de Dios. Dios no tenía más hijos para dar, era el único engendrado del Padre, con naturaleza divina, ¿cierto? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el Señor Jesús pasó por un proceso de encarnación, ¿sí? Un vivir humano en medio de nosotros, pero también pasó por un proceso de sufrimiento, pasó por un proceso de muerte, ¿sí? Y pasó por un proceso de resurrección. El Señor Jesús anunciaba siempre el proceso de su muerte y los discípulos en un momento no entendían cómo era posible, siendo que el Cristo permanece para siempre, cómo era posible que Él muriese. Mira lo que decía el Señor Jesús ahí mismo en Juan 12:23, estamos tomando muchos textos acerca de Juan 12. Juan 12, verso 23, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado.
de cierto os digo que si el grano de trigo no trae en tierra y muere, quedará solo, pero si muere, llevará mucho fruto. Entonces el Señor le estaba anunciando que él iba a morir, ¿sí? Y tenía propósitos en su muerte. Hay un libro del hermano Gino que se llama Provisiones de la Cruz, Provisiones de la Resurrección y Provisiones de la Ascensión. Habla acerca de todo lo que el Señor logró en la cruz. El Señor tenía un propósito, aparte de lo que hemos leído, al morir. Porque el Padre tenía un propósito y el Hijo cumplía el propósito del Padre. El Padre, por decirlo así, pues de una manera que nos entiendan, quería llenar el cielo con muchos hijos. ¿Sí? Con muchos hijos, ¿cierto que sí? Pero por lo que pasó por Adán, Dios necesitaba hacer un trabajo, ¿sí? Y entonces viene el Hijo de Dios, va a la muerte, y entonces llegó a ser, él era monógenes, él era el unigénito, pero él no era primogénito. Él llegó a ser primogénito. Entonces, cuando nosotros vamos a la ley misma, a las Escrituras, la ley misma nos enseña que es protótocos, primogénito, es el primer nacido, ¿sí? Una palabra griega, protos, el primero, y tico, dar a luz. Entonces, quería decir que el Señor fue monógenes, pero también iba a ser primogénito. O sea que el propósito del Padre se estaba dando a conocer, que también iba a tener muchos hijos parecidos a su hijo monógenes, ¿cierto? Entonces vamos a ir a 1 Corintios 15, y esto que vamos a escuchar de pronto va a parecer extraño para alguno de los hermanos, que podemos entrar a conversarlo. 1 Corintios 15, 45. Cuando está hablando Pablo acerca de la resurrección, primero del Evangelio, y luego llega hablando de la resurrección, y llega a 1 Corintios 15, 45, donde queremos hacer hincapié y vamos a hacer una diferencia. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Adán, cuando lo crearon, fue hecho alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Y si saltamos un versículo y llegamos al 47, vamos a leer: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y aquí vamos a establecer una diferencia. Hermanos. En el versículo 45 dice que hay un primer Adán, pero que hay un último Adán. ¿Sí? ¿Sí vemos? Y naturalmente el último Adán es Jesús, como hombre. ¿Cierto? Fue el último de la raza de Adán, porque Jesús fue hecho semejante a nosotros. O sea, el cuerpo que Jesús traía era como el cuerpo de Adán sin pecar, que no tenía pecado, que no podía morir, que no le operaba la muerte porque no había pecado en él. Y Jesús no moría porque no había pecado en él, ¿cierto? La muerte no tenía poder sobre él. Él dio su vida y él mismo dice, tengo poder para tomarla y para ponerla y para volverla a tomar, ¿cierto? O sea, aquí está refiriendo a que la raza de Adán murió en la cruz. O sea, es el último Adán y ahí terminó todo lo que era de Adán. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? El Señor Jesús tomó la forma de hombre sin pecado, ¿sí? Tomó esa forma sin pecado que tenía el hombre y la llevó a la cruz y murió todo lo que es de Adán, y por eso dice el último Adán. Pero en el verso 47 cambia la manera de referirse y dice, el primer hombre es de la tierra, naturalmente Adán, ese es de la tierra. Pero ya no habla del último hombre, ya habla de ¿qué? Del segundo hombre. Y es lo que venimos hablando, ¿cierto? Se hizo un hombre, pero ese hombre no sirvió, entonces Dios se hace otro hombre, y en base a ese otro hombre, empiezan a salir los moldes de los hijos de Dios. Entonces, cuando estamos hablando del segundo hombre, que es del cielo, ¿sí? Amén, se está refiriendo al Señor. Mire qué es lo que dice Hechos 13:32, que es un texto que hay algunos hermanos que le han dado una connotación y entonces ha habido como un tipo de confusión. Vamos a Hechos 13:32 y vamos a leer acá algo un poco interesante. Nosotros también nos anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. ¿De qué está hablando? De la resurrección del Señor.
Pero mire la comparación que va a hacer Lucas de lo que está hablando Pablo. Resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Ok, el Salmo 2 va a hablar acerca de la resurrección del Señor, está diciendo Pablo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces esto era un pensamiento poco extraño para los judíos, porque naturalmente ellos pensaban que el Mesías iba a ser engendrado, pero aquí está hablando de que el engendramiento tiene que ver ¿con quién? Con la resurrección. Hay un comentario en el Nuevo Testamento de Wayne Partain y Bill Revis que hacen un comentario de ese texto. Y dicen que esa manera de hablar de Pablo, aplicando ese texto a la resurrección del Señor, era algo nuevo para los judíos. Y ese texto aplicado a la resurrección del Señor, ellos hacen referencia a que es una nueva creación. Porque el último Adán, ¿dónde murió? En la cruz. ¿Cierto que sí? En la cruz murió el último Adán. Okay. Y entonces ellos hacen referencia a que la nueva creación es el resucitado, que ya no tiene que ver nada con esta creación. Por ejemplo, cuando estaba en la cruz, entonces le dice a Juan, mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, ¿por qué? Porque el que iba a resucitar no tenía ninguna relación con nadie en esta creación. No era hijo de nadie, de Dios naturalmente, pero hablando debajo del sol. Era una nueva creación que no tenía nada que ver con esta creación, ¿cierto? El resucitado no tenía nada que ver con esto. Mire que lo que dice, había una promesa en el Salmo 89, 27 acerca del primogénito. Hay un texto en Hebreos que habla del primogénito y pareciera que diera a entender como si fuera el primogénito, pero cuando lo miramos bien, primogénito siempre significa el mayor de los hermanos, el primer nacido, mayor de muchos hermanos. O sea, de Jesús se dice, creo que es en Mateo y en Lucas, donde se dice que Jesús era el primogénito de María. Y sabemos que Jesús tuvo muchos más hermanos, era el mayor de sus muchos hermanos. Salmo 89, 27, mire la promesa que tiene para el Señor. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Aleluya, ¿cierto? Había una promesa para el Señor que estaría como primogénito entre muchos. Y leamos el texto que hace referencia al primogénito, Romanos 8:29, todos lo conocemos. ¿Sí? Entonces mire que el Hijo de Dios pasó por un proceso para llegar a ser primogénito. Y por causa del proceso que él vivió, porque si el Hijo de Dios no hubiese muerto, si no hubiese resucitado y si no hubiese enviado el Espíritu de parte del Padre, el Espíritu a nuestra vida, nosotros no hubiésemos sido contados como hijos de Dios. Porque, ¿por qué somos contados hijos de Dios? Vamos a leer. Romanos 8:29, porque los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para que Él sea qué? El primogénito entre muchos. Entonces este Señor estaba diciendo que Él iba a ser el mayor de los muchos hermanos. Pero había algo en particular entre ellos para que fuesen contados con Él como hermanos. ¿Y era qué? Su naturaleza divina. Para que fuesen contados hermanos de Él. Mire que lo que dice Primera de Pedro 1:1. Primera de Pedro 1:1. Pedro está hablando cómo es que nosotros nacemos de nuevo. Y mire el texto que utiliza. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia. Leímos ahorita también en Romanos 8:29. Predestinados. Cuando tú miras la escritura, creo que hay alrededor de 3 palabras para referirse al término: prognosco, prognosis y prorizo, hablando de la presciencia. Elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz a vosotros sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué? Nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Y cuál fue la manera?
por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si nuestro Cristo no muere y no resucita, nosotros no hubiésemos nacido de nuevo y nos hubiésemos quedado en nuestros pecados y no hubiésemos sido una nueva creación. Esa es la razón, ¿cierto? Si Cristo no hubiese resucitado, porque vamos a suponer que el Hijo de Dios viene, se encarna, ¿sí? Hace lo que hizo y muere, pero no resucita. O vamos a suponer que muere y resucita, pero se queda en medio de nosotros. ¿Y el Espíritu? Claro, y el Espíritu, para que nosotros fuésemos hechos una nueva creación, ¿dónde hubiese estado? Pues hubiese estado solamente uno con naturaleza divina en resurrección en medio de nosotros, ¿cierto? Y ninguno de nosotros tuviésemos vida divina, naturaleza divina. Ninguno de nosotros, solamente el Hijo de Dios. Pero entonces, como Dios es un Dios que hace todo completo, el Hijo asciende. Y cuando asciende, bendito sea el Señor, viene el Espíritu y entonces, somos una nueva creación por medio de Jesucristo. Aleluya. Amén. Saltemos a 2 de Pedro 1:2. Pedro en la misma intención, en el mismo espíritu, mire qué es lo que dice. Gracia y paz sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ¿cierto? Entonces nosotros los que hemos creído que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en toda la faz de la tierra, ha habido un cambio en nuestro interior. Ahora participamos de la naturaleza divina de Dios. No estamos hablando de que somos dioses, no, nunca. Estamos hablando de lo que dice la Escritura, que ahora participamos de aquello con lo cual vino el Hijo, monógenes a la tierra. Un hombre con naturaleza divina, las dos naturalezas del Hijo de Dios, hombre y divino, hombre y Dios, ¿sí? Nosotros no somos dioses, pero participamos de su naturaleza divina, ¿cierto? Entonces, ahí miramos rápido, porque esos son temas muy largos, los dos estadios del Hijo de Dios, monógenes y protótocos, primogénitos. Entonces, Jesús nunca en los días de su carne, salvo hasta un solo momento, llamó a los discípulos hermanos. Mírenlo y verá. Ya terminando el Evangelio de Juan les dijo ¿cómo? Amigos. Porque es que, ¿qué pasa con los amigos? Pues con los amigos nosotros les confiamos cosas muy secretas, muy confidenciales, muy de nosotros, que no saben todas las personas. Entonces eso es lo que estaba haciendo Jesús en los días de su carne. Con los discípulos, por ejemplo, daba una parábola y todo el mundo quedaba. ¿Qué fue lo que dijo? Pero a los discípulos aparte les explicaba y les decía esto, la parábola es esto, la parábola es esto. Entonces él consideraba a los discípulos amigos, como consideró Dios a Abraham su amigo. ¿Ustedes recuerdan cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra? Y entonces se devuelve y dice, pero si Abraham va a hacer esto, ¿cierto? Y más adelante, no recuerdo en qué profeta, declara que ese es Isaías, que él era amigo de Dios. Entonces los amigos nosotros le confiamos ciertas cosas nuestras, en este caso las cosas profundas de Dios. Dios se las dio a conocer por medio de Cristo a los discípulos, pero nunca le llamó hermanos. ¿Por qué no le llamó hermanos? Porque para que fuesen hermanos tenían que ser engendrados por el Padre. ¿Sí? Pero Juan 15 dice que ya no nos llamaría más siervos sino amigos. Amén, hermana. Y eso es lo que acabamos de decir, amigos. Pero para que fuesen hermanos debían tener la misma naturaleza del papá. ¿Cierto que sí? Debía haber sido engendrados por el Padre. Y ninguno de los discípulos todavía ha sido engendrado por el Padre. Ya había sucedido algo con Pedro, ¿sí? La confesión de que era el Cristo, pero no le llamó nunca hermanos, hasta que llega un momento en que le llama hermanos. Vamos a leerlo en Juan 20:17. Y vamos a mirar el momento en que él le llama hermano. Ahora sí, ¿sí? Juan 20:17 dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Ya esto en resurrección. O sea, no traímos todo el contexto, pero ya es en resurrección con María. No me toques porque aún no he subido a mi Padre.
Más ve a mis hermanos. Esto era algo nuevo para ellos, porque aquí Jesús nunca los llamó hermanos a ellos. Ve y dile a mis hermanos. Ya a partir de ese momento, como él había muerto y resucitado, ahora sí la promesa del Padre podía venir sobre ellos. Y entonces ya no solamente era Jesús, ¿sí?, el Cristo, el resucitado con naturaleza divina, sino que iban a haber muchos sobre la faz de la tierra que también tenían la naturaleza divina, participantes de la naturaleza divina. Entonces por eso él les podía llamar, ahora somos hermanos, porque mi Padre me engendró, pero también te engendró aquí. Aleluya. Vamos a leerlo en Salmo 22, 22. Mira que ya estaba profetizado, hermano. En el Salmo 22, 22, mire lo que está diciendo el Hijo por el Espíritu. Amén. ¿Sí? Salmo 22, 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Y todo este proceso que se tuvo que haber pasado para que llegaran a ser hermanos. En medio de la congregación, la calá en el hebreo, la Septuaginta dice eclesia ahí. En medio de la congregación te alabaré. Y si leemos Hebreos 2:12, no lo lean, yo se los digo, es lo mismo. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. ¿Cierto? Entonces, a causa de que el monógenes se hizo protótocos primogénito, nosotros llegamos a ser ¿qué? Hijos de Dios. Y vamos a leer el texto. Ahora vamos a ver los dos estadios nuestros, que son tecnón y huios, que todos conocemos el texto, hemos escuchado ya de los hermanos que el Señor nos ha explicado, que tecnón es la palabra que se usa para hijo pequeño, recién nacido, ¿cierto? Y huios, ya vamos a mirarlo. Juan 1:12, vamos a ir a Juan muchas veces, porque Juan nos da mucha luz acerca de eso. En Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o autoridad de ser hechos hijos. Y aquí se utiliza la palabra ¿qué? Tecnón. Todo recién nacido. Tecnón, hijo. Hijo recién nacido. Sí, porque es que nosotros no nacemos siendo maduros, ¿no? El hecho de que nosotros pasemos por un proceso de niñez es algo propio en nuestra vida. Porque si acabamos de nacer, ¿qué se puede esperar? Pues que somos niños en el Señor. ¿Sí? No podemos esperar que acabamos de creer y ya vamos a correr. No, nosotros nacimos, entonces somos niños y empieza un proceso en la vida de nosotros. Pero eso sí, no nos podemos quedar enanos, porque es un deformismo ser enanos. Listo, para ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? Por Dios. Fueron engendrados por Dios, de lo mismo que sucedió con el Hijo de Dios. Fue engendrado por el Padre. Pero ya conocemos cómo fue engendrado, sin principio. Nosotros sí tuvimos un comienzo, cuando fuimos engendrados. ¿Listo? Y aquel verbo fue hecho carne, y tabernaculizó o habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces, nosotros, esa es la manera como nosotros somos contados hijos de Dios, tecnón. Nacimos de nuevo por confesar, por creer en el Hijo de Dios. ¿Sí? Vamos a ir a 1 Juan 5:1, textos que tienen correspondencia. Juan nos da mucha luz acerca de esto, hermanos. Por eso hemos leído tanto Juan. Mira que es lo que dice 1 Juan 5:1. Antes de Apocalipsis, para atrás, unos textos más. Y dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, lo confiesa, lo cree en su corazón, es nacido de Dios. Ya no es nacido de Adán, ya no es nacido del diablo, ya es nacido ¿de quién? De Dios. Porque recuerdan lo que hablábamos, ya nos cambiaron de posición y de estado. ¿Sí? Ya pasamos a ser del diablo, como hijos del diablo, porque nos parecíamos a nuestro padre el diablo. Hacíamos todo lo que él quería. Y cuando hablábamos, nos parecíamos a él. Y actuábamos como él. ¿No han visto que los niños, los que tenemos hijos, ¿sí? Siempre quieren hacer las cosas que hacen el papá? O sea, lo que ven hacer al papá, eso es lo que quieren hacer. Entonces nosotros cuando éramos del diablo, ¿qué imitábamos? Pero de nuestro padre. Mentirosos, envidiosos, todo lo que es el diablo, hermano. Y así actuábamos como él. Pero ahora como fuimos nacidos de Dios, se nos cambió la simiente y tenemos la simiente de Dios, ya entonces nosotros miramos a nuestro Padre y queremos ser como Él. Debemos ser como Él porque es el propósito del Señor. Viendo al Padre ¿en dónde? En su Hijo. Como habla el Padre, habla el Hijo.
Como camina el Padre, camina el Hijo. Todo lo que hace el Padre lo hace el Hijo. ¿Sí? Qué maravilloso, hermano. Y todo aquel que, mire lo que dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, o sea, Dios nos engendró y nosotros nos amamos porque Él nos engendró en nuestro Padre, ¿cierto? No solamente se queda ahí, porque para nosotros sería muy fácil, no, sí, nosotros amamos a Dios. ¿Sí? Nosotros amamos a Dios y Pedro lo dice, a quien amáis sin haberle visto, es cierto, pero es que no se queda ahí. Así como amamos al que nos engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. A Cristo y a nuestros hermanos. Entonces ahí donde se da la evidencia de que nosotros somos hijos de Dios, que amamos a nuestros hermanos también, porque los engendró el mismo Padre. No importa de dónde sean, no importa cómo se hagan llamar, si han nacido de nuevo, debemos amarles. Dios los engendró y Dios les ama, y de la misma razón nosotros también deberíamos amarles, con todo lo que fuese. Primera de Juan 2:12, 2 páginas atrás, y seguimos hablando del teknon, el hijo pequeño, hijo niño. Os escribo a vosotros, hijitos, ahí la palabra hijitos otra vez es teknon, y mire cómo lo relaciona Juan a los hijitos. ¿Con qué hecho lo relaciona? Porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. El principio del evangelio, ¿cuál es? El perdón de los pecados. Eso es lo que predicaban los apóstoles. ¿Qué? Que se arrepintiesen para tuviesen perdón de pecados en el nombre de Jesús. Entonces mire cómo se relaciona teknon con el principio o el inicio de nuestra vida cristiana. Listo. Vamos a saltar ahí mismo a Primera de Juan 3:2. Ya vamos terminando, hermanos. Amados, Primera de Juan 3:2. Ahora somos hijos, ya, hoy, ya, por haber creído. Y entonces el Padre nos coloca en la posición de su Hijo. Hijos, ¿sí? Esa es la posición de todos nosotros, hijos. Ahora somos hijos, teknon, nuevamente, de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Sí? Dios quiere tener muchos hijos, ¿sí? y está trabajando en pro de eso. Ya empezó dándonos a su Hijo. Pero Dios no quiere tener hijos niños, ni hijos inmaduros. Porque la medida es el Hijo de Dios, Jesús. Y el Hijo de Dios no era ni niño y no era ni inmaduro. Y ni carnal, mucho menos. ¿Cierto que sí? Entonces, esa es la proporción nuestra. Entonces, hoy somos teknon, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él, aunque también está hablando de la resurrección. Pero nuestra vida como creyentes ahora ya debemos de dejar de parecernos a nosotros. Muchas veces las personas se nos acercan a nosotros y todavía nos ven a nosotros. ¿Cómo que todavía no le pareces a Dios, no? Todavía le pareces a Cristo. Que necesitamos ser socorridos, hermanos. Listo. Entonces nosotros somos teknon, pero seremos ahora una palabra en el Nuevo Testamento griego que es utilizada única y exclusivamente al Señor Jesús. Cuando se lee siempre Hijo de Dios, tú vas a mirar el griego y siempre dice huios. Siempre hace referencia, y cuando tú lo miras en los diccionarios griegos, habla de hijos maduros. Y cuando tú miras el Nuevo Testamento, siempre dice el Señor, cuando dice Hijo de Dios, huios teos, Hijo de Dios. Es un hombre maduro en la expresión. Mire qué es lo que dice Romanos 8:14. Que es un texto que compartíamos mucho cuando estábamos con los hermanos allá en la costa. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Okay. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ahora la pregunta que siempre nos hacíamos, ¿qué pasa con los que no son guiados por el Espíritu de Dios, pero son hijos de Dios? Porque también puede suceder eso. Porque nosotros lo hemos visto incluso cuando miramos a nosotros mismos, ¿cierto? Entonces uno podía concluir, no son hijos de Dios. Se podía concluir por el texto, pero no es así. ¿Sí? ¿Qué está queriendo decir entonces? El texto dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son judíos.
Lo que pasa es que en el idioma español es muy diferente al griego. El griego, por ejemplo, tiene al menos mínimo 4 palabras para referirse a hijo. Nepios, paidión, tecnón y huyos. En cambio nosotros todos son hijos. Hijo, este es hijo mío. ¿Sí? Si tiene 2 años, este es hijo mío. Si tiene 10, le presento a mi hijo. Si tiene 20, este es el hijo mío. Si tiene 70, este es el hijo mío. O sea, no hay diferencia para nosotros decir hijos. En cambio, en el idioma griego sí. Entonces aquí está diciendo que estos son los hijos maduros, los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Me entiendes? Entonces cuando nosotros entramos al gimnasio para que los espíritus nuestro espíritu sea ejercitado y entonces nosotros podamos escuchar claramente y sin turbulencia y sin oscuridad la voz de Dios. Porque muchas veces Dios nos habla, hermano. Nosotros decimos, no, yo estoy esperando que Dios me hable. Ya no te habló por el hermano, por la palabra, por las circunstancias. Pero entonces nosotros ahogamos la voz del Espíritu con la vida nuestra. Nosotros lastimosamente somos muy dados a la vida del alma. Y todavía no hay un discernimiento claro cuando Dios nos habla en nuestra vida, hermano. Entonces, porque todos los que sean guiados por el Espíritu de Dios, estos son huyos. Porque ya sabe, cuando su Señor habla, lo que su Señor quiere. Por ejemplo, Abraham. Abraham conocía la voluntad de su Señor. ¿Sí? Entonces, cuando vino el Señor y le dijo que iba a destruir, ¿cierto? Él inmediatamente, ¿qué fue lo que hizo? Lo que nosotros hacemos hoy, interceder los unos por los otros. Y Señor, vas a destruir a los justos con los injustos. Dios quería que alguien intercediese por Lot en ese lugar. Y Abraham entendió y empezó a decir, Señor, destruirás a los justos con los injustos. Y empezó a hacer una negociación, ¿cierto? Entendiendo lo que Dios quería, que alguien intercediese por ese justo que había allá. Y empezó a empezó. Y entonces, cuando uno mira en Génesis, habla como, dice, y entonces Dios se acordó de Lot y por su misericordia para con él lo sacó. Pero cuando se lee más adelante, y Dios se acordó de Abraham y su misericordia para con él y sacó a Lot. También dice más adelante en un texto. Listo, entonces si saltamos a Romanos 8:19 ahí mismo, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los huyos de Dios, o sea, de los hijos maduros. ¿Sí? Porque, ¿qué está haciendo hoy el hombre con la creación? Está acabando con ella. Y la creación quiere y espera y anhela la manifestación de los hijos gloriosos de Dios, aunque de la resurrección, para que dejen de acabar la tierra. El Señor va a acabar con los que acaban la tierra, hermanos. Listo. Vamos a ir a Apocalipsis 21:7, que es el mismo texto en correspondencia. Ya vamos terminando, hermanos. Apocalipsis 21:7, que es la misma correspondencia. El que venciere heredará todas las cosas. Y mire cómo lo está relacionando Dios acá. Mire cómo empieza el texto. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. O sea que si no vence, no será su hijo. Sigue siendo su hijo, pero está relacionando que vence es porque es un hijo maduro. Y esa es la relación, esa es nuestra meta, nuestro propósito, ser un hijo maduro para vencer juntamente con el Señor. Hermano, porque no es normal que nosotros seamos carnales. No es normal. La normalidad del Espíritu de Dios en nosotros no es que seamos carnales, o sí, no es normal. O sea, no, sabemos que hay personas que muchos de nosotros estamos empezando, estamos en un proceso, pero la normalidad del Espíritu de Dios es que todos los hijos de Dios sean como el Hijo de Dios. Esa es la normalidad, y esa es la medida, y esa es la regla. Dios no quiere que los hijos sean hijos inmaduros, que todos sean maduros, y esa es la normalidad a que el Espíritu de Dios nos quiere llevar. Entonces quiere decir que muchos de nosotros somos anormales, porque somos muy carnales todavía, hermano. Y entonces ese es el problema. ¿Qué corremos cuando empezamos esta carrera? Empezamos como tecnón, exactamente. Y entonces nuestra carrera debe terminar como el Hijo de Dios, huyos, hijos maduros. Pero muchas veces nosotros nos quedamos en este camino, nos quedamos en la mitad. Así como se quedó Israel en el desierto, vagando y no se podía ir adelante. ¿Sí? Yo primeramente creía que la salvación se perdía, que no era eterna. Y por causa de eso mi vida giraba así. Yo no podía ir adelante, porque la estaba tratando de cuidar, tratando de sostenerla. Y yo, no, pronto se me cae, ¿cierto? Porque uno cree, llega al punto de creer esa irreverencia de que uno puede sostenerla, ¿sabes? Y entonces por eso no íbamos adelante, ¿sí me entiendes? Entonces
Entonces nosotros corremos el riesgo de quedarnos en la mitad, y es lo que vamos a mirar ahorita para terminar. Vamos a ir a 1 de Pedro 2:2. 1 de Pedro 2:2, otro texto muy conocido por los hermanos, por eso estuvimos hablando de que no son cosas nuevas, muy conocidas. Desea como un niño recién nacido. ¿Cierto? ¿Qué deseamos? La leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ellas crezcáis para salvación. O sea que el propósito de Dios no es que nos quedemos enanos, ni que nos quedemos tecnón, inmaduros. Ya tecnón fue algo que sucedió en nuestra vida cuando creímos, nacimos de nuevo, pero Dios va adelante con nosotros, ¿sí? Bueno, entonces vamos a leer el texto correspondiente en 1 de Corintios 3:1. Y vamos a leer una palabra que ojalá el Señor nos ayude para no quedarnos en ella. Nepios. Es otra palabra para hijos. ¿Cuál, hermano? Nepios. 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 Y esta palabra, cuando tú la miras, es muy interesante, porque hace referencia a infantes que no hablan. Entonces pareciera entonces que arrancamos, pero hubiera un retroceder en la vida del creyente. Y vuelve otra vez a ser un niño, y peor, sin habla. O sea, no puede hablar las cosas de Dios, hermano. Y corremos ese riesgo. 1 Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, a la iglesia en Corintios, fundada por Pablo, no pude hablarlos como espirituales. Él esperaba que ya pudiese hablar de cosas maravillosas, como el escritor a Hebreos, que quería hablarle de Melquisedec, unas cosas profundas. Entonces dice, no pudo hablarle como espirituales. Aquí espirituales la palabra neumáticos, de donde viene el espíritu neuma, ¿sí? Sino como a carnales. Y la palabra griega para carne es sar, entonces aquí sería sarquinos. No pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales. Y sigue diciendo, ¿cómo son los carnales? Niños en Cristo. Ahí necesitamos ser sacudidos, hermano, definitivamente. Dios está haciendo un trabajo con nosotros, hermano. Y muchas veces pareciera que el trabajo que está haciendo Dios en nosotros no fuese evidente, pero no por Dios, por nosotros mismos. Todavía hay, hermano, en el pueblo de Dios hay celos. ¿Por qué hay divisiones casi siempre? Porque empiezan los que se llaman, entre comillas, celos ministeriales. Yo sí soy, tú no eres, nosotros sí somos, ustedes no son. Y todo es producto de ¿qué? Puras manifestaciones de la carne. Celos, contienda, iras, envidias, egoísmo. O sea, eso está pululando en el pueblo de Dios, hermano. ¿Y qué es eso? Nada más y nada menos que manifestaciones de la carne. Sarquinos. Volvemos a decirlo, hay hermanos que están empezando en este proceso. Y es natural, hermano. O sea, es un proceso natural que seamos niños en Cristo empezando. Pero es, como lo dice Pablo, aquí estamos hablando de eso. Ustedes empezaron y yo quería hablarle como espirituales porque ya ha transcurrido un tiempo en que creo que podíamos sentarnos a hablar de los misterios de Dios. Pero ya veo que no puedo hablarles así. Me dirijo a ustedes como carnales. Terribles, ¿no? Os di a beber leche y no vianda. ¿Recuerda lo que leímos ahorita? ¿Qué hace el recién nacido? Desea la leche espiritual. Listo, empezamos. Y siempre va a ser no adulterada la palabra de Dios. Pero ya Pablo le quería dar un alimento sólido. ¿Sí? Salir, por ejemplo, lo que dice Hebreos, de los rudimentos de la fe. Y quería darles vianda, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois sarquinos carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, envidias, celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces, hermano, es una clara manifestación de que cuando andamos en eso, andamos en ¿qué? En la pura carne, hermano.
No podemos ser más arquinos. Hermano, y es evidente. Tú empiezas a mirar cuando empiezan a haber celos entre los hermanos, contiendas y envidias entre los hermanos. ¿Sí me entiende? Y es una manifestación ¿de qué? De la carne, hermano. Sencillo y llanamente lo está diciendo. No soy carnales, sabiendo entre nosotros esto y esto, y hay mucho más para mostrar acerca de eso. Entonces mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 3:11. 1 Corintios 3:11 dice, cuando yo era niño, ¿qué hacía? Pues hablaba como niño. No podía hablar como adulto porque era niño. Y mi mente se va desarrollando, va creciendo y entonces empiezo a entender y ya no sigo hablando como niño. Pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y aquí es interesante porque la palabra hombre no es la palabra griega que usualmente se utiliza, que es antropos. Antropos es la palabra griega para hombre. Aquí no dice antropos, aquí lo que dice es aner. Y aner significa esposo, hombre de madurez. Eso es lo que significa acá. Entonces, llegó un momento en que yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y actuaba como niño. Pero ya no así, porque ya ha pasado un tiempo en el que debemos madurar y dejarlo de niño y pasar a ser juicioso, ¿no? Efesios 4:13 dice, todos conocemos el texto, ¿no? Cuando está hablando de que Dios mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, y empieza a explicar para qué el propósito del ministerio de la reconciliación, de la edificación del cuerpo, hasta que llega el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esa es la medida. ¿Ah? Esa es la medida. Un varón perfecto. Y ahí la palabra varón no es antropo, sino nuevamente aner, que es la palabra que se utiliza para esposo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces Dios nos da la medida. Esa es la medida. Esa es la meta. Ese es el propósito. No hay otro fuera de Él. ¿Cómo hablaría el Señor en ciertas situaciones? Bueno, vamos a la palabra. ¿Qué diría el Señor? ¿Qué pensaría el Señor? Bueno, vamos a la palabra. ¿Sería que el Señor estaría perdiendo el tiempo como lo estoy perdiendo ahorita? Vamos a la palabra, ¿cierto? Vamos a ver qué primaba en la vida del Hijo de Dios. ¿Qué prefería el Hijo de Dios? ¿Sí? ¿Ponerse a orar media hora? ¿Estar en comunión con el Padre media hora? ¿O deleitarse en lo que el cosmos me está ofreciendo? Nosotros muy fácil nos enredamos, además, rapidito, y sobre todo cuando son cosas de reunión de la iglesia, es lo más rapidito que negociamos nosotros. Está lloviendo, para reunir. Hebreos 5:12, el mismo tema, y luego terminamos con Gálatas, hermano. Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, ¿cuáles son los maestros? Los que ya pueden enseñar a otros, ¿no? Después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Hubo un retroceso. Hermano, y si nosotros no estamos en comunión con los hermanos, si nosotros no estamos teniendo un mismo sentir, si nosotros no estamos en su palabra, si no estamos en Cristo, corremos el riesgo de retroceder para atrás y llegamos a ser nepios, para atrás. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, lo mismo que venía hablando Pablo en 1 Corintios 3:1, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Necesitamos ser socorridos de estas situaciones, hermano. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Aquí la palabra sentidos ejercitados es la palabra gimnasio, de donde viene gimnasio. Quiere decir que los sentidos son cada día. Entonces, como estamos cada día en ese gimnasio, cada día nuestros sentidos se van agudizando y ya sé cuando Dios me dice, cuando Dios me habla. Por aquí no, por aquí sí, ve allá, no ve allá. Entonces ahí es donde nos volvemos neumáticos espirituales. Y entonces somos considerados, ¿qué? Juiciosos porque conocemos la voz del Señor y vamos hacia allá. Y terminamos con Gálatas 3:3.
Gálatas 3:3. Pues nosotros comenzamos por el Espíritu. ¿Cierto que sí? Todos nosotros. Creímos y comenzamos por el Espíritu. Y entonces hay un problema con los Gálatas, empezaron por el Espíritu, vinieron judaizantes, estaban haciendo retroceder a los hermanos. Y entonces el Espíritu, por medio de Pablo, dice lo siguiente: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Hermano, léeme ese verso de la Biblia textual, hermano Alejo. Gálatas 3:3. Sí. Tan insensatos sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora os perfeccionáis en la carne. Lo voy a leer nuevamente. Retrocedimos. Tan insensatos sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora os perfeccionáis en la carne. Y entonces nuestro caminar tiene un peligro. Esa carrera que empezamos, esa edificación que Dios empieza, corremos un riesgo por causa de nosotros mismos. No es por Dios, no es por Dios. Dios lo está haciendo lo que necesita para que seamos maduros. Por causa de nosotros mismos podemos llegar a ser perfectos en la carne. Es muy horrible, ¿no? Llegar a ser perfectos en la carne. Y eso es lo que estaba pasando con los hermanos en Gálatas. La palabra griega para perfeccionar es la palabra epiteleo. Epi sobre, todos conocemos, y teleo. Teleo es una palabra griega que tiene una raíz en esta palabra que todos hemos escuchado. ¿Recuerda cuando el Señor dijo en la cruz, consumado es? O sea, cuando ya Teleo. Teleo, pero ahí lo que dice es tetelestai, pero significa entonces consumar o acabar una obra, ¿cierto? Entonces, epi sobre y teleo completar. O sea que quiere decir llevar a cabo a perfección. O sea que si nosotros no estamos en Cristo, con todo lo que implica estar en Cristo, podemos llevar a cabo la perfección de la carne. Podemos llevar a cabo la perfección de la carne. Por eso siempre debemos volvernos al Señor, volvernos a nuestro espíritu, tener en cuenta a nuestros hermanos, lo que el Señor ha dado el depósito a la iglesia, estar en comunión local y extralocal, como hacían los de Tesalónica. No demos ocasión para la carne, hermano. Nosotros le damos mucha ocasión a la carne, muy rápido, hermano. Los oídos más cerca son los míos. Muy rápido le damos ocasión a la carne. Y en el momento que nosotros menos pensamos, sarquinos, completamente carnales. Hermano, y cuesta volver nuevamente allá, hermano. Cuesta volver porque es un retroceso en nuestra vida. Entonces otra vez empieza ese proceso para ir nuevamente adelante. Entonces necesitamos ser juiciosos, ¿sí? Que el Señor nos ayude a llegar a ser juiciosos, hermano. Claro, porque, o sea, los hermanos creo que leían ayer, ¿sí? Que nuestra competencia no viene de nosotros. Y eso es claro para nosotros. No hay competencia en nosotros para ser juiciosos. Solo la gracia del Señor. Pero si podemos ser como Daniel, como Noé. ¿Sabes qué dice la escritura de Noé? Que no era un varón perfecto. Dice la escritura en Génesis 6. Y la palabra perfecto es la palabra tanín. Es la palabra que se utilizaba cuando se traían los corderos. Tenían que ser, el cordero por ejemplo de la Pascua, cuando dice en Éxodo 12, tenía que ser sin mancha, perfecto. Bueno, el Señor se refiere a Noé de esa manera. Entonces cuando hacemos lo que dice Daniel, no propuso en su corazón no contaminarse con todo lo que daba el rey, con su comida, con su vino, con todo lo que le ofrecía Babilonia. Todo eso es por la gracia del Señor, pero podemos proponernos en nuestro corazón con la gracia del Señor, decirle no. No me quiero perfeccionar en la carne, no quiero ser sarquino, Señor. Queremos ser neumáticos, queremos ser hombres y mujeres que puedan llegar al Señor. ¿Sí? Amén, hermano, vamos a orar al Señor. Amado Dios, damos gracias, Señor. Tienes un propósito con tu palabra. Santifícala porque es verdad, Señor. Te pedimos que nos ayudes porque necesitamos ser como tu Hijo, Señor. Y tu palabra siempre nos exhorta a ello, Señor, a ser como Él, Señor. Gracias te damos, Señor. Queremos disponer nuestro corazón para ello, Señor. Que tu gracia, Señor, que podamos echar mano siempre de tu gracia,
que podamos echar mano siempre de la vida eterna que está en nosotros, porque tú sabes que no es con fuerza ni con ejército, Señor, sino con tu Santo Espíritu, Señor. Nos volvemos a ti, Señor, y ayúdanos a hacer cada día, Señor. Estar siempre con los santos en esa comunión, los unos con los otros, Señor. Guárdanos, Señor, de ser personas que haya celos amargos, contiendas o envidia en nuestro corazón, Señor, para con nuestros amados hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos y te damos gracias, Señor, por la comunión los unos con nosotros, Señor. Amén. Digno es el Cordero.